Falsas ilusiones. ¿Quién no ha tenido falsas ilusiones? En el amor, en el trabajo, en la vida y en el fútbol sobran. Por eso hoy vamos a hablar de esos jugadores promesas que fueron ilusiones enormes y terminaron siendo grandes decepciones. O bueno, por lo menos no terminaron de explotar el talento que parecía tener y que brillaban como diamantes, pero por alguna u otra circunstancia se apagaron. Aquí les traigo 15 nombres que, dispuestos a recordarles un poco y revolver un poco también esos recuerdos de fútbol, vamos a ver qué nos tienen para este nuevo video. Si quieres enterarte de las noticias más importantes en el fútbol y seguir los marcadores del día a día, no busques más y descarga OneFootball, la app que se encarga de brindarte cada detalle del deporte rey a nivel mundial. OneFootball es para los fiebres del fútbol como yo y acá abajo les dejo el link de descarga para cualquier dispositivo. Y sí, todos hemos tenido decepciones en la vida. Por eso vamos a ver estas tristes desilusiones. Démosle vuelta. Bueno, vamos a arrancar este conteo con un nombre que quizá en algún momento fue muy sonado porque incluso fue a parar al Pachuca de México y tuvo aquí equipos grandes. Dani Vianney Blanco. No sé si lo recordarán en sí, pero este muchacho, este delantero, tenía muy buen currículum después de haber jugado en Alajuelense, pasar por Herediano, fue a Pachuca y terminó siendo nada más eso, la ilusión de verlo jugar más, de tener referencia. Incluso fue seleccionado en selecciones menores y en algunas preolímpicas también, pero no vimos mucho más de lo que queríamos y quedó en eso, en una ilusión óptica del fútbol. Es una lástima porque tenía buen potencial, por algo llegó donde llegó también, por algo los equipos grandes se interesaron en él y por algo también llegó a México, pero hasta ahí fue todo. Si nos devolvemos unos 10 años en el tiempo, recordaríamos a Fabián Rojas, que estuvo en Herediano y que funcionaba como delantero al principio. Después se convirtió en lateral izquierdo y el Saprissa apostó por llevarlo a sus filas a cambio de algunos jugadores que fueron a Herediano. El problema fue que nunca debutó en Saprissa y cuando se fue a otros equipos se fue apagando y se fue apagando y se fue apagando al punto en que le perdimos el rastro. Rojas, aparte de que no debutó en Saprissa, también las lesiones lo afectaron muchísimo. Pero eso sí, teníamos una gran ilusión de ver cuál era el potencial que en Herediano se le veía también, pero no pasó de más. Así que lamentablemente Fabián Rojas también entra en este conteo de ilusiones que nos dañaron el corazón. Uno de los que definitivamente ustedes sé que decían tenía que estar en este conteo es Diego Estrada. Es que Estrada es, aparte de los jugadores que ya vistió las 4 camisetas grandes de este país, también se fue al extranjero a probar suerte y tuvo muy poco éxito en Europa y lo que tuvo en Guatemala no pudo reflejarlo aquí en Costa Rica. En comunicaciones sí fue campeón de la mano de Ronald González y en España, así como en Polonia, no tuvo ese push que uno podría decir llevaba. Yo creo que se fue muy temprano también Estrada. Y ahora pues se convirtió en un trotamundos que ha pasado por Grecia, por Cartaginés, por Herediano, por Alajuelense, por Saprissa, por Guadalupe, que a la fecha de este video está jugando en Guadalupe, pero no fue aquel hombre en el que teníamos toda la esperanza puesta después de Egipto 2009. Es uno de los muchos que murieron porque le pusieron el mote encima de que tenía que suplir a una gran leyenda. Mismo caso, misma referencia para Yosimar Arias, que yo creo que aquí hay un debate, aquí podríamos intercambiar comentarios porque Yosimar sí la pega en Herediano de cierta forma, sí llega a Brujas y también se convierte en la figura y en Punta Arenas un poco, pero no era ese jugador que nos vendieron en Liga Deportiva Alajuelense y en las selecciones nacionales. Yosimar era el próximo Wilmer López y yo creo que ahí es donde muere también la ilusión de Yosimar porque tenía mucha presión encima con tal de tapar ese hueco. Y bueno, yo creo que después se convirtió en una figura importante en Herediano, que sí fue campeón y después fue a Guanacasteca y demás, pero no era aquella gran figura que esperábamos ver como el volante 10 de la selección nacional o como un gran legionario. Y al final nos quedamos con esas ganas de ver a Yosimar siendo el gran jugador
que en algún momento pintaba ser y que lo fue, pero no al nivel que esperábamos realmente. Esta semana que pasó me acordé de un jugador como Luis Diego Cordero. Lo recuerdan, estaba en Saprissa, pasó por Herediano también y se retiró muy rápido del fútbol, se retiró muy joven. Pero Cordero tenía muy buenas condiciones en Saprissa y hasta marcó muchos goles importantes. Por ejemplo, recuerdo un golazo que le hace al Real Salt Lake en una CONCACAF Liga de Campeones en el Saprissa. En esa misma edición le había marcado un pedazo de gol al Olimpia en el Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula y teníamos mucha ilusión de ver lo que nos iba a mostrar Luis Diego Cordero, pero no pudimos ver más porque primero se fue de Saprissa a Herediano y segundo se retiró muy rápido del fútbol, aunque también estuvo en selecciones nacionales, pero no fue tampoco la figura que prometía en las selecciones nacionales menores para impulsarlo al futuro. Una lástima, para mí tenía todo para ser un muy buen jugador, me gustaba mucho cuando lo ponían a crear juego, era muy rápido también. Y bueno, hoy se convirtió en otra cosa totalmente diferente a futbolista, empresario, se dedica a sus cosas y nos dejó muy buenas anécdotas también, pero sí, Cordero fue uno de esos ejemplos que se retiró rápido del fútbol y nos dejó como con ganas de más. Cuando Guillermo Fariña llegó al estadio Saprissa esa tarde de domingo y nos dijo que había un jugador en su banquillo que se parecía muchísimo a Luis Figo y al que bautizó como Figuito, todos pensábamos que estábamos a las puertas de ver una gran promesa, un diamante en bruto. El problema fue que Figuito llegó muy rápido a Saprissa y no demostró en absoluto lo que se veía en Carmelita. ¿Por qué? Primero porque no tenía la oportunidad, no tenía los minutos, no tenía la chance y no tenía la exposición necesaria para poder llegar a ser el famoso Figuito. Y bueno, después de Saprissa, es más, teníamos tanto de Figuito en selección también menor y en Saprissa la ilusión de verlo bien, que después le perdimos el rastro y no crea que se ha retirado, juega en segunda división con Escorpiones, pero vean a dónde fue a parar en un destino pues que prácticamente no tiene muchos focos encima a como lo tiene Saprissa o a como lo tuvo en algún momento con Carmelita cuando Guillermo Fariña dijo que era el próximo Luis Figo. Quedamos en eso, en ver al próximo Luis Figo. Del mismo club de Diego Estrada y del mismo club de Yosimar Arias está también Warren Granados. Que Granados es un dato muy curioso porque fue a los Juegos Olímpicos, estuvo en selección nacional, por ejemplo, en aquel Mundial de Argentina en Salta en el 2001 y incluso llegó otra vez a la selección muchos años más tarde cuando jugaba en Ramonense. Pero el bendito mote de ponerle a estos jugadores que tenían que ser el próximo Wilmer López también provocaba que se esfumara un poco esa ilusión. Pero bueno, Warren Granados, después de tener ese paso por las selecciones y por Ramonense y demás, tuvo un segundo aire, volvió a la selección como les contaba, pero nunca vimos a la verdadera versión que queríamos observar en cancha. A esa que nos habían vendido como el próximo Wilmer López, un gran 10, un creativo. Y recordemos que Granados venía de una generación en la que venían muchos jugadores así. Lo de Yosimar, Johan Condega, el mismo Granados que estamos hablando y algunos otros que después también se perdieron en el camino. Para mí, jugador bueno, pero que también nos quedó como debiendo, como que hacía el impulso a brincar y no podía traspasar esa pared. César Elizondo es otro de los casos que tuvo Saprissa y que no pudo explotarlo al 100%. Primero porque tenía mucha competencia al frente. Nació en una época en la que estaban Alejandro Alpizar, en la que estaban Ronald Gómez, en la que estaba Alonso Solís, en la que estaba Jairo Arrieta. Entonces era como el quinto en la cola. Cuando lo mandan a préstamo a Pérez Celedón se ve muy bien e incluso eso le alcanzó para, sí, así como lo ven en las fotos, marcar a Lionel Messi en la Copa América 2011. Su nivel le permitió que Ricardo Lavolpe lo llamara para esa copa y lo llevó a esa copa a jugar partidos importantes, contra Argentina uno de ellos. Pero Elizondo no era la misma versión de Pérez cuando llegaba a Saprissa, después volvió a Saprissa. No era lo mismo, se fue para Estados Unidos, tuvo éxito en digamos que en la segunda división de Estados Unidos o en una liga universitaria, tuvo buen momento, pero eso, nos quedamos como con un fijo, con un borde que no traspasábamos con Elizondo. Y bueno, es un caso más que se une a esta lista de jugadores promesa que nos quedaron tal vez debiendo un poquito en el panorama. Igual caso con Maynor Oresco, que viene de una generación importante de Colombia 2011, junto con David Vega, Yeltsin Tejeda, Juan Bustos Golovio, Ariel Soto, Ariel Contreras, Aaron Cruz, etcétera, etcétera, etcétera. El problema con Maynor Oresco es que también había mucha competencia en Saprissa y cuando lograba dar el paso y se consolidaba como titular,
las lesiones lo afectaban. Recuerdo que una vez hasta se fue de 4 goles, un póker en el Estadio Nacional. Pero eso, las lesiones, la competencia, se fue de extranjero al extranjero también. Se fue a buscar una oportunidad en Francia, luego en Venezuela y nunca tuvo esa chance que realmente necesitaba. Hoy de Mike Noresco sabemos muy poco, muy poco. Pero sí nos quedó el vago recuerdo de lo que en algún momento pudo haber sido. Lo de Diego Calvo es un caso sumamente fuerte porque Calvo incluso llegó al Mundial. Y no a cualquier Mundial, al Mundial de Brasil 2014. ¿Por qué? Porque había hecho un muy buen papel con Liga Deportiva Alajuelense. Había marcado un gol inclusive contra Jamaica en la eliminatoria. Pero Calvo y su indisciplina no lo dejó ser el gran Calvo que en algún momento casi llegó a ser en Liga Deportiva Alajuelense. Pasó por cualquier cantidad de equipos, Saprissa, Cartaginés, se fue a España, se fue a Estados Unidos, luego estaba jugando en Punta Arenas, regresó a España. Bueno, al final de cuentas perdimos el caso con Diego Calvo y yo creo que era un talento apenas para pulir que terminó en el fondo del mar. Esclavo serás de tus palabras dependiendo de, y eso le pasó a Brian Jiménez, el famoso Gitan, que con Benito Floro, cuando llegó a Liga Deportiva Alajuelense, tuvo la oportunidad de ser titular y lo primero que dijo fue: yo seré el goleador de ese torneo con 14 goles. Resultado final, un gol y yéndose de Liga Deportiva Alajuelense para no volver nunca más. Lo de Gitan es una lástima porque en ligas menores se hablaba tan bien de él, se decían cosas maravillosas, se lo peleaba Herediano, Saprissa, la liga en ligas menores, se quedó en la liga y cuando tuvo la oportunidad nunca pudo explotar. Y al final nos quedamos con esas palabras que se las llevó el viento. No fue goleador y tuvo que ir a buscar puertas a otro lado, incluso a la segunda división. La Liga y Saprissa son expertos en generar jugadores por doquier, pero al final pocos son los que se quedan y se consagran. Y uno es Harry Rojas, que incluso en Liga Deportiva Alajuelense en algún momento entró en un clásico, metió gol y se convirtió en la gran figura y decíamos, finalmente Harry Rojas será el gran jugador que vaya a tomar el medio campo de Liga Deportiva Alajuelense. Pues no pasó. No pasó y se fue a otros equipos también a probar suerte. Hoy está en Sporting, pero no es ya el mismo el jugador que al principio tenía a la afición ilusionada y mucho rin por todo lado, pero al final nada de lados, como dice el dicho. Harry Rojas también afectado por las lesiones, por el poco rodaje que en algún momento le dieron. Y al final pues se convirtió en uno más que el viento se llevó y que se esfumó con las ilusiones de verlo pegándole a un equipo grande. En el momento que usted a un jugador le dice que tiene que ser el próximo X, ya ahí lo mataste automáticamente. Hablamos de algunos casos en Liga Deportiva Alajuelense. Y en el Saprissa pasó lo mismo. Por ejemplo, Manfred Russell. Y Manfred Russell la pegó en Guatemala de cierta forma en el Comunicaciones y luego en el Antigua. Y en San Carlos jugó muy bien también. Pero no era el mismo Manfred del principio, que no había muchas condiciones. Y tampoco era el próximo Walter Centeno. Porque eso creo que fue lo que liquidó lo de Manfred Russell. No era Walter Centeno, no era el mismo jugador. Y todos se lo cobraron así. El fútbol es muy cruel, así como este video. Nos quedan 2 en el conteo y el número 1 de esos 2 es uno que participó en el Mundial de Egipto 2009 y terminó yéndose a lo que le gustó, a su campo, a criar chanchos literalmente. Daniel Varela. Y no lo vea mal, es un trabajo decente, honrado, responsable, pero súper diferente a lo que lo estábamos acostumbrados a ver. Bueno, pasó de ser el volante o uno de los volantes mundialistas de esa selección dirigida por Ronald González a dedicarse a la agricultura, a la ganadería, a algo pues que también lo arraigaba en su pueblo y que se dedicó sin ningún problema a eso luego del fútbol. Se retiró muy temprano también, su talento era para verlo muchísimo más en la cancha, pero bueno, decidió tomar otro camino y Varela pues quedó en el recuerdo como uno de los jugadores que estuvo en aquella generación dorada de Egipto 2009. Más allá de eso no pudimos ver mucho. Y terminamos con uno de los diamantes en bruto que sin duda alguna Saprissa compró luego de haberlo visto en San Carlos y todos pensábamos que iba a ser la gran figura y terminó siendo una de las apagadas más graves. Randy Chirino. Randy Chirino incluso fue a parar al fútbol de Túnez, pero lo que nos desilusionó fue que Chirino no mostró la misma condición que tenía en San Carlos en Saprissa. Circunstancias sobraban muchas, sobraban muchísimas. Tiempo, espacio, jugadores encima, oportunidad, técnico, equipo. Bueno, había muchísimas cosas que no permitieron que Randy Chirino lograra llegar a ese buen puerto. Y hoy, pues,
se convirtió también en eso, en un fantasma que no pudimos ver plasmado en sólido, en concreto y en realidad dentro de la cancha. Bueno, ahí están los 15 nombres que tenía. Por supuesto que sé que usted tiene más nombres y aquí abajo puede comentarlos, puede comentar la cantidad que quiera, a quién le gustaría que hiciéramos en una segunda parte e incluirlos también. Sé que nombres van a sobrar, sé que oportunidad de video también va a sobrar de hacerlo, así que aquí abajo puede comentar cuál le gustaría ver, puede suscribirse al canal, puede también activar la campana y puede hacer lo que usted guste, porque la importancia es que usted interactúe con nosotros e intercambiemos criterios. Y sin más, ahí están esas promesas, a ver cuál es la que más le dolió, cuál es la que le rompió el corazón más fuertemente. Y como siempre, démosle vuelta.